en este tiempo a que se levanten de su lugar, aún a los que nos están viendo en las redes sociales, de que dejen de hacer lo que están haciendo y propongan y dispongan este tiempo para el Señor. Un tiempo poderoso, un tiempo con el Señor nos está llamando a clamar, nos está llamando a la verdadera oración, nos está llamando a que si queremos cosas diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes, que si queremos ver que algo suceda, dice el Señor que somos los primeros que tenemos que provocar, no somos los que últimos que vemos, sino al contrario. Si yo quiero que algo suceda en mi vida, si yo quiero que algo suceda sobre esta generación, que es estas reuniones que estamos haciendo, que es ver generaciones rendidas a los pies de Cristo, pues Él me enseña que, Diana, comienzas tú primero. El mejor ejemplo es cuando comenzamos nosotros, cuando damos el ejemplo a aquellos jóvenes, donde sabemos que las cosas no son fáciles, donde sabemos de que se quieren levantar una y mil cosas, pero el Señor dice, aún así, mi yugo no es fácil, pero si vienes a mí, yo te ayudaré, no pondré cosas en ti que no podrás soportar. Entonces, hoy te invito a que demos esta oración, te rindas delante de Él, donde tengas que soltar, dalo con tranquilidad, con seguridad, de que no es de que la persona que te esté escuchando, sino te olvides y te conectes con el Señor, te conectes que Él está esperando y anhela esperar, de que escuchar tu voz. Hay luchas de jóvenes, hay luchas en mi vida que el Señor me dice, olvídate el que está al lado, olvídate el que está al frente, olvídate el que está atrás, olvídate que te están escuchando y ven. ¿Por qué no te rindes a mí? ¿Por qué no vienes y me expones todo lo que a ti te duele, lo que te hace feliz y tal vez lo que te tiene frustrada? Y algo que el Señor nos enseñaba en medio de la oración es oraciones sinceras. Y hoy en esta tarde te quiero invitar a que expongamos delante de Él algo sincero, transparente, olvidándonos de que si en el mundo es tan fácil escuchar personas hablar de cosas de ese mundo y no sé, de doble sentido, ¿cómo es que aquí en la iglesia vamos, o aquí en el lugar del Señor, vamos a, no sé, a llenar a una persona con prejuicios por las luchas que se tiene? Hay unos que luchan por no poder, no sé, adorar al Señor con libertad. Otros de no saber expresarse, en que cómo me voy a expresar delante del Señor. Otros aquellas luchas de los pensamientos, otros aquellas luchas de que escoger el bien y el mal. Porque conozco personas y aún pasa, como dice en Romanos, aún sabiendo hacer lo bueno, terminamos haciendo lo malo, lo que más aborrecemos, lo que más el Señor aborrece. Entonces en este tiempo, en esta tarde, a donde nos estén viendo, olvídate de todo el mundo y rinde al Señor. Que si verdaderamente queremos ver cosas diferentes en nuestra vida, igual como te lo decía, aún en medio del ministerio, pues comencemos a hacer cosas diferentes. Amén. Bueno, Señor, ponemos este tiempo, Señor, y esta adoración es para ti, Padre, donde, Señor, donde nos rendimos, Señor, delante de ti, Padre, donde sabemos, Señor, de que tu presencia está aquí, Señor, donde está el Espíritu Santo de Dios, no nos podemos, Señor, resistir, Señor, donde está el Espíritu Santo, Padre, no nos podemos, Señor, apartar, sino al contrario, Señor, venimos delante de ti, Señor, y hoy queremos rendir como jóvenes, queremos rendir, Señor, como ministerio, Padre, y en esta tarde, Señor, nos postramos delante de ti, Señor, postramos nuestro corazón, Señor, y hoy te queremos rendir, Señor, rendimos nuestro ser, Señor Santo. ¿Quién puede decir, yo quiero rendirle mi ser, Señor? Me rindo ante ti, Padre. No pasa nada que no te sepas la oración. Solamente déjate envolver. Solamente déjate llenar del Espíritu Santo. Y olvídate y solo conéctate con Él. Señor, en esta tarde, Padre, se ha revelado, Señor. Venimos delante de ti, Señor, esa presencia divina, Señor. A ti, Señor, en esta tarde nos rendimos, Señor. Yo me rindo delante de ti, Padre, porque no puedo, Señor, más sino rendir, Señor, ante ti. Donde reconozco, Padre, que no son mi fuerza, sino es por ti, Señor. Que esto no lo llevo yo sola, sino contigo, Padre, si estás de mi lado, Señor. Señor, con tu amor, Padre, Señor, esa gracia, Señor, que ha llenado, Señor, inunda a mis hermanos, inunda el ministerio, Padre, inunda a aquellas personas en las redes sociales, Señor, con esa gracia, Señor, donde no podemos jugar más contigo, Señor, Padre, Señor, este corazón, Señor, te pertenece, Señor, atráelo cada vez más, inúndalo de tu amor, Señor Santo. Hoy queremos que nos hables, Padre, háblanos, Abba, Señor, háblanos. Hoy estamos dispuestos a escucharte, Señor. ¿Quién puede decir en esta tarde que se rinde?
cada parte de ti, Señor, quiero conocerte verdaderamente. Que seas revelado en nuestras vidas, Señor. Conocer más de ti, conocer, Señor. Una generación te quiere conocer, Padre. Una generación está dispuesta, Señor, a conocerte. Una generación, Señor, que quiere rendirse porque quiere cosas diferentes, Señor. Una generación que no quiere seguir caminando más solo, sino contigo, Padre. Dios, sobre mi interior, cumple, Señor, tu voluntad en mí. Señor, tu voluntad, Padre, tu sueño, Señor, tu propósito, Señor, en cada uno de nosotros, Padre. Muévete con libertad, muévete en ti, Señor Santo. Soy la primera que te digo, Señor, cumple, Señor, tu voluntad en mí, Señor. Cumple tu voluntad, Señor. Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Oh, Señor, Padre, tu grande, Señor. Con tu gran poder, con tu espíritu, Señor. Muévete, Señor. Muévete mi corazón, muévete en mí, Señor. Necesito, Señor, de ti, Padre precioso, Señor. Ay, amado Rey, Señor Santo. Te clamamos a ti, Padre. Clamamos, Espíritu Santo. Que cumpla, Señor Santo. De que ya no queremos vivir para nosotros, Señor, sino como dice Gálatas, Señor. Padre, que contigo, Señor, estamos totalmente crucificados. Y nos rendimos, Señor, ante ti, Padre. Con este aliento, Señor Santo. Sopla, sopla, Señor. Sopla en esta tarde. Sopla, mi amado Rey, Señor, en la vida de cada uno, Señor, que está dispuesto, Señor, a seguir tu camino, que está dispuesto, Señor, a ser radicales, determinados, Señor. Padre, que hoy nos proponemos, Señor, a que, Padre, ayúdanos, Padre, a proponernos, a no contaminarnos, a caminar en una generación diferente, así como Jesús es ejemplo vivo, Señor, así seguir esas huellas, Señor, y una determinación y mostrar quién eres tú en nosotros, Padre. Señor, nos rendimos a ti, Señor. A ti me rindo, Padre, me rindo, Señor, en esta tarde, Padre. No puedo más, Señor Santo, no podemos más, Señor, ver generaciones perdiéndose, Señor. Ver generaciones que necesitan de ti, Padre, Señor. Padre, que sea revelado, Señor, cada palabra, Espíritu Santo de Dios. Revela cada palabra, Señor, que leemos, cada palabra, Señor, que venimos delante de ti, Señor, y escuchamos, Padre, y tomar por obra, Señor. Conocer más de ti, conocer, Señor, más de ti, Padre, Señor. Más de ti, Señor, en este lugar. Más de ti en nuestras vidas, Señor. ¿Quién le puede decir, Señor, yo te quiero conocer más? Señor, quiero que sea revelado a mi vida, Señor. Entendiendo, Padre, que cada parte de la Escritura, Señor, a los discípulos era difícil a veces de tener entendimiento porque no era revelado, Señor. Y en esta tarde te clamamos a ti, Señor. Que rendimos, Señor, nuestra vida a ti, Padre, Señor. Tuyo es, Padre, Señor. Mi vida es tuya, te corresponde a ti, Señor. No caminar a este mundo, Señor, porque sí, sino al contrario. Ser direccionado, Señor. Porque cuando la vida es entregada en tus manos, Señor, cuando el corazón está en tus manos, Señor, nos enseñas que no son nuestros planes, que no es lo que nosotros queremos, sino es lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te rendimos, Padre, entregamos nuestra vida, Señor Santo, entendiendo, Padre, yo reconozco, Señor, que fuera y apartado de ti nada podemos hacer, nada podemos, Señor, Padre, no sé, realizar, mi amado Rey, pero Padre, cuando vengo delante de ti, Señor, y pido esa dirección, Señor, ay, mi vida cambia, Señor, la vida de mi familia cambia, Señor, la vida de mi ministerio cambia, Señor, cuando pedimos tu voluntad, Señor Santo.
tú lo deseas, Señor, en nuestra vida, Señor, en cada proyecto, en cada plan, Señor, que no sea nosotros, sino sea tuyo, Padre precioso, Señor Santo. A ti, Señor, damos, Padre, Señor, que queremos conocerte como ministerio, como iglesia, como jóvenes, Señor, como Padre, que cada día nos apasionemos, Señor, pero no porque un hombre nos diga, Señor, no porque vemos a alguien al frente, Señor, sino al contrario, Padre, nos queremos apasionarnos, Señor, porque ha pasado y ha causado algo tú en nuestras vidas, Señor, de que no nos podemos acercar ante ti, Padre, si tú no lo permites, mi amado Rey, Señor. Padre Espíritu Santo de Dios, reconocemos, Señor, que necesitamos de tu presencia. Reconocemos, Señor, que necesitamos aún rendir, Señor Santo, rendir, Señor, nuestra vida, rendir, Señor, Padre, aquellas aflicciones, Señor, rendir aquellas, Señor, Padre, circunstancias, rendir aquellos problemas, Señor Santo, que nos han apartado de ti, Señor, pero aún así, seguir rindiendo la determinación por ti, Señor. Padre, porque solo en ti, Señor, podemos encontrar paz, solo en ti podemos encontrar gozo, pero también podemos encontrar un camino de vida eterna, Señor, amado Rey. Gracias, Padre, Señor, Señor Santo, sigue sobrando en la vida de mis hermanos, sigue sobrando en la vida, Señor, de esta familia grande que es en la fe, Padre, de que has levantado, Señor, Padre, corazones que quieran determinarse, que se ha levantado, Señor, aquellas personas, Padre, que quieren desechar, mi amado Rey, lo que no te agrada, porque quieres seguirte, porque quieres saber todavía más de ti, Señor, no por lo que dice un hombre, Señor, sino por lo que dice tu palabra, Señor Santo. Me traías a mente, Señor Santo, que cada uno ha escogido, Señor, según sus capacidades, Señor, y hoy me siento privilegiada, Señor, porque me has escogido, porque me tienes aquí, Señor Santo, rendida, Señor, ante ti, Padre, pidiendo más. Pero, Señor, entendiendo, mi amado Rey, que esto no es por mis capacidades, que no es por lo que yo sé o por lo que tal vez una vez, Señor, me permitiste estudiar. Señor, si sabes y reconozco, Señor, que era para mí, Padre, difícil, Señor, dirigirme a las personas, Señor. Pero cuando hablas de capacidades, entendimiento, Señor, cuando hablas de dones, Señor, entiendo que nací, Señor. Entiendo, Padre, que no era lo que el mundo quería plasmar en nuestras vidas, Señor, sino era lo que tú tenías diseñado para mí, Señor. Gracias, Padre, porque aún así jóvenes necesitan, Señor, de ti. Jóvenes que tal vez palabras son marcadas, Señor. Jóvenes que tal vez no encuentran esperanza, Señor. Jóvenes que tal vez se están apartando de ti, Señor. Unos que no te quieren conocer, otros que se cierran, Señor, cuando tú les sales al camino, Padre. Señor, yo te clamo, mi amado Rey, Señor, que así como una congregación que clama, Señor, por los jóvenes, porque en ellos está, Señor, en ellos está el cambio que queremos ver, Señor, aún en los niños, mi amado Rey, Señor. Padre, cada día, Señor, ten misericordia. Pedimos perdón por sus pecados, Señor. Pedimos perdón, Señor, por su ignorancia, Señor, por su rebeldía, Padre precioso. Aún, Señor, por esos pensamientos que lo tienen engotados, mi amado Rey, de pensar que solamente son ellos, Señor, de pensar que nadie los manda, de pensar de que están solos en esta tierra y que nadie los quiere, Padre. Pero cuando vamos a tu palabra y el amor más grande, Señor, que nos demostraste, Señor, fue en la cruz del Calvario, Padre precioso. Fue ese amor, Señor, que diste a tu Hijo por nosotros. ¿Cómo vamos a menospreciar? ¿Cómo vamos a decir que nadie nos quiere? ¿Cómo vamos a decir que no valemos nada, Señor? Cuando, Padre, vamos a tu palabra, Señor, y dices que con lazos de amor nos has llamado, que con lazos de amor, Señor, es que tienes misericordia a nosotros, Padre, a levantarnos cada mañana, Señor, a levantarnos a hacer cada actividad, Señor. No es porque nosotros queramos, Señor, sino ha sido por tu misericordia, por ese amor tan fiel, ese amor tan grande, mi amado Rey, Señor. Ten misericordia, Padre, ten compasión, Señor. Alcanza, Señor, al que necesita de ti. Alcanza, Señor, Padre, al que hoy está al borde, Señor, de la muerte, Señor, aún del suicidio, mi amado Rey. Aún, Padre, que los pensamientos han querido, Señor, y lo han querido, Señor, traer una nube de oscuridad, Señor. Clamamos por sus vidas, mi amado
Mi amado Rey, aún no solo aquí en España, Señor, sino a nivel mundial, Señor. Tú conoces, Padre, las luchas, las situaciones, Señor, de cada joven, de cada persona, Señor, que seguirte, Señor, no es fácil, pero si vamos a tu palabra y los apóstoles nos enseñaban, Señor, ¿cómo será nosotros vivir aquellos tiempos? ¿Cómo será nosotros, Señor, sentirnos perseguidos? Sentir, Señor, que al predicar tu palabra están buscándonos para matarnos. ¿Cómo será, Señor? ¿Seguiremos con la misma amor, con la misma pasión, Señor? Oh, Padre, o nos ocultaremos, Señor, y decirte que no conocemos de ti, Padre. Señor, pero cuando voy a tu palabra, Señor, dice, somos privilegiados. Tenemos que estar agradecidos, Señor, en este tiempo, Padre, porque somos el privilegio, Señor, que aún podemos hablar tu palabra, que se levantan mil cosas, sí, Señor, pero, Padre, vamos a ti, Señor, y nos sentimos guardados, nos sentimos seguros, nos sentimos de que lo que hablamos no son mentiras, Señor, de lo que hablamos no es algo que está oculto, Señor, sino al contrario, Señor, lo que hablamos decimos que eres el camino de la vida, que eres la fuente de agua viva, Señor, para nosotros, de que nuestro alimento no solamente es físico, sino el alimento más grande y el alimento que más necesitamos, Señor, es estar en tu presencia, Señor, es alimentar nuestro espíritu, Padre. Señor, doy a ti, Señor, gracias, Padre, que te sigas glorificando, Señor, que te sigas, Señor, entronándote, Señor, Padre, en cada mente, aún de mis hermanos, los que se encuentran aquí, Señor, Padre, que si nuestras mentes están en otro lugar, mientras nuestros cuerpos están aquí, Padre, Señor, ayúdanos. Hoy queremos, Señor, no omitir tu palabra. Hoy queremos, Señor, ser esos jóvenes sabios y entendidos, Señor, donde cuando pedimos tu sabiduría, el por qué la estamos pidiendo, que mientras, Padre, estamos estudiando este libro, Señor, de proverbios, de la sabiduría, que no tiene ningún precio, Señor, si reunimos todo el dinero del mundo, no tiene el precio a la sabiduría que tú das, Señor, pero, Padre, también ayúdanos a tener carácter, Señor, a tener determinación, Padre, en cada decisión, Señor, porque podemos ser sabios, nos puedes dar sabiduría, como dice en Santiago, que pedir y la sabiduría se les dará a todos, pero, Señor, que nuestra sabiduría, Señor, que sea con determinación, Padre, que sea con carácter, Padre precioso, no para mostrarle al mundo, Señor, sino para seguir llevando generaciones a tus pies, mi amado Rey, Señor. Doy a ti, Señor, este lugar, Padre. Padre, disponemos nuestras mentes, Señor, nuestro corazón, nuestros oídos, Señor, Padre, atentos a tu palabra, nuestro corazón, Señor, que sean esas piedras, Señor, limpias para que taladre, Señor, para que las escribas, Señor Santo, que no queden escritas solamente en una hoja, Señor, sino que verdaderamente la queramos tomar por obra. Espíritu Santo, te pedimos que sea revelada esta palabra a cada uno de nosotros. Te pedimos, si es así tú lo deseas, mi amado Rey, que esta palabra, Señor, no quede un mensaje más, sino al contrario, nos podamos levantar como jóvenes, como generaciones determinadas, Señor, que si nuestra familia no se determinaron en un antepasado, pues hay un antes y un después, porque aquí hay jóvenes que se quieren determinar, hay jóvenes que quieren seguir avanzando, hay jóvenes que quieren seguir mostrando el amor de Cristo, que no somos perfectos, pero la diferencia es que reconocemos que apartados de Dios nada podremos hacer, apartados de nada podemos tener, Señor amado Rey. Damos a ti este lugar, Padre, damos a ti este tiempo, mi amado Rey, lo disponemos para ti, Señor amado Rey, en nombre de Cristo Jesús y con acción de gracias, amén y amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a la iglesia. Amén. En esta tarde. Amén. Y aún los que están ahí en las redes sociales. Y no es lo que yo digo, sino es lo que el Espíritu Santo dice, lo que el Espíritu Santo quiere en esta hora. ¿Será que realmente hay alguien que se una en esta tarde y pueda levantar una oración, un clamor de su corazón? Por esa generación de jóvenes, por esa generación de niños que realmente necesitan también de nuestra oración. Así como hay alguien que ora y levanta su clamor por nosotros, nosotros también levantamos esa oración y ese clamor y esa intercesión por aquellos jóvenes, por aquellos niños. Espíritu Santo, glorifícate en esta tarde, Padre. A ti nos rendimos en esta tarde, Señor.
donde no somos nosotros, sino eres tú mismo, Señor. A ti nos rendimos, Padre. Nos rendimos de todo, Señor. Te pedimos perdón, Padre maravilloso. Perdona el pecado del mundo, pero perdona nuestro pecado, Señor. Perdona la inmundicia de la carne del mundo, pero también perdona la inmundicia de nuestro corazón. Perdona las concupiscencias de nuestra carne, Señor. Perdona, Padre, esas fallas que hemos cometido delante de ti, Señor. Porque Dios no puede ser burlado, Padre. Porque tú no puedes, Padre, ser burlado, Señor Jesús. Hoy levantamos ese clamor en rendición, Padre, diciéndote, perdónanos, Señor. Perdónanos porque te hemos fallado. Perdónanos porque con nuestras palabras hemos cometido, Señor, adulterio en tu presencia. Perdónanos porque en las muchas palabras, como lo habla Proverbios, hay perversidad, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Reconocemos tu magnificencia, tu omnipotencia, Señor. Tu omnisciencia, Dios, la reconocemos, Señor. Y te pedimos perdón, Padre. Derrama tu presencia en esta hora. Perdona nuestra vida, Señor. Lávanos con tu sangre preciosa. Lávanos con ese hisopo, Señor. Lava nuestra vida, lava nuestra mente, lava nuestros ojos, Señor. Lava nuestro corazón, lava nuestra alma, Padre. Te pedimos perdón, Señor Jesús, porque hemos pecado contra ti, Señor. Porque te hemos sacado de nuestro corazón, Padre. Porque tal vez, Señor Jesús, con nuestro pensamiento, Padre, hemos actuado de una manera incoherente, Señor. Hemos actuado de una manera totalmente errónea, Dios, a lo que tú anhelas, Señor. Rendimos nuestra vida, Señor. En esta tarde hay una generación que rinde su vida. En esta tarde hay una generación que sabe arrepentirse, Señor. Esta iglesia es una iglesia que entiende, Padre, que no es por nosotros, Dios. No es por nuestra capacidad, no es por nuestra sabiduría, no es por nuestro intelecto, Señor. Es simplemente por tu gran amor y bondad y fidelidad, Dios, y misericordia sobre nosotros. Amado Rey, limpia todo en nosotros, Señor. Limpia nuestra cabeza, limpia nuestros ojos, nuestros oídos, Señor. Limpia nuestras manos, Señor. Perdona el pecado de tu pueblo, Señor. Perdona nuestro pecado, Señor. Perdónalo, Señor. Reconocemos, Padre, esas fallas. Reconocemos esas debilidades delante de ti, Señor. Reconocemos esas falencias, Dios. Reconocemos esas áreas débiles en nosotros, Padre. Reconocemos, Dios, que a veces nos quiere ganar más la carne, Señor, que lo espiritual, Dios. Pero aquí estamos diciéndote, Señor, nos arrepentimos y queremos apartarnos de lo que no te agrada, Señor. Queremos apartarnos de lo que no te agrada, Dios. Ay, perdona el pecado de tu pueblo, de los jóvenes, Señor. Perdona el pecado de los jóvenes, Señor. Jóvenes que realmente, Padre, se sienten tan contaminados, Dios. Jóvenes que se sienten dañados, Padre. Jóvenes que se sienten persuadidos por su pecado, Señor. Y el enemigo quiere traer el pasado en ellos para detener tu plan, Señor. Trae, Padre, ese arrepentimiento a tu pueblo. Trae ese arrepentimiento a nuestra vida, a nuestro corazón, Dios. Te pedimos perdón por Colombia, por España, por cada nación de la tierra, Señor. Rogamos que tenga misericordia, Señor, porque muchas veces nos gana mal la carne, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre. Ten misericordia, Señor. No quites tu mano, no quites tu gracia, no quites tu esplendor, Señor. No quites tu fuego de nosotros, Dios. Glorifícate sobre los niños, Padre. Niños que están siendo abusados, Señor, a causa de la perversidad que hay en el mundo, Señor, de la depravación que hay en la tierra. Perdónanos, Señor. Jóvenes que están siendo, Padre, consumidos por los vicios de la carne. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Espíritu Santo. Jóvenes que realmente aman servirte, pero que el pasado y las cosas que cometieron y los errores, Dios, hoy en día, Padre, quieren mantenerlos atados y subyugados en su vida, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor.
Enamóranos cada día, Señor. Por eso rendimos nuestra vida, Dios. Por eso rendimos nuestro corazón, Padre. No porque nos la demos de fuertes. Yo no soy fuerte, yo soy débil en ti, en tu presencia. Yo soy débil, alguien que necesita de alguien más fuerte, Dios. Y eres tú, Señor. Y así hay hartos jóvenes, Dios, que se sienten débiles, pero tú eres la única esperanza y fortaleza para ellos, Dios. Alcánzalos con tu amor, alcánzalos con tu misericordia, alcánzalos con tu fervor, con tu plan, con tu propósito, Señor. Alcánzalos, alcánzalos, Señor. Y no permitas que se desvíen, no permitas que se pierdan, Dios. Hoy levantamos ese clamor por ellos, Señor, para que tú los enamores, para que tú los cautives, para que tú, Padre, hagas algo, la obra maestra en el corazón de ellos, Señor, para que tú pongas ese corazón duro para el mundo y las cosas de la carne, Señor, y para que pongas ese corazón dócil para tu presencia, Señor, un corazón sensible para ti, pero duro para la carne, Señor. Ayúdanos día a día, Padre, ayúdanos cada día, Señor, ayúdanos, 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 Dios. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida? ¿A quién acudiremos si solamente tú eres el único que nos puedes librar? Solamente tú puedes librar al pueblo de la opresión, solamente tú puedes librar al pueblo de las concupiscencias de la carne, solamente tú puedes librarnos, Dios, de las ataduras del pasado, de las ataduras generacionales, Dios. Solamente tú lo puedes hacer, Padre. Nadie más, solamente tú lo puedes hacer, Dios. Padre, vuelve ese temor tuyo a esta generación, vuelve ese temor tuyo a nuestra vida, Señor. Llévanos a ese temor reverente, Señor. Llévanos a ese temor de respeto, Señor. Llévanos a ese temor reverente en tu presencia, Señor. Un temor reverente, Señor. Un temor reverente, Padre. Un temor de respeto, Señor. Que cada vez, Dios, que andemos con tu presencia, Padre, andemos con ese respeto, Padre, de no querer fallarte, Señor, de querer caminar con integridad delante de ti, de tu presencia, Dios. Ayúdanos día a día, Señor. Guíanos día a día, Señor. Como jóvenes necesitamos la guianza y la dirección tuya, Señor. Pero los jóvenes hoy en día, Padre, están siendo guiados por las cosas de la carne, Señor, por las cosas del mundo, Señor, por la piratería, Señor, por la copia, Padre. Pero realmente necesitamos copiar aquel que realmente dejó un testimonio claro y relevante en esta tierra. Y eres tú, amado Rey. Tú eres, Dios, esa persona importante para las generaciones. Los jóvenes no necesitamos el lujo, Señor. Los jóvenes necesitamos tu presencia, Dios. Los jóvenes no necesitamos aparentar las riquezas y vivir podridos por dentro. Necesitamos de tu presencia para vivir con paz y tranquilidad y felicidad verdadera, Dios. Los jóvenes no necesitamos, Dios. No necesitamos de lujo, Señor. Los jóvenes necesitamos de tu presencia, Dios. ¿Qué sería de nuestra vida sin tu presencia, Dios? Dice tu palabra, mejor es un día en tu presencia, en tus atrios, que 1000 fuera de ellos. Hay una canción que dice, todo daría, Señor, todo daría. Todo daría, Padre, por ti, Señor. Ayúdanos día a día, Señor. Ayúdanos, Dios. Que cada día tu presencia sea la que se derrame sobre nosotros, Dios, y sobre cada uno de los jóvenes de esta tierra, Señor. Levanta generaciones no amantes, Dios, a las cosas materiales o a las cosas pecaminosas, Dios, sino levanta en nosotros jóvenes apasionados, amantes, guerreros, esforzados, valientes por tu presencia, Dios, porque eso es lo que realmente vale la pena, Dios. Enamorarnos de ti, Señor, desenamorarnos del mundo y enamorarnos de Cristo, Padre. Eso es lo que nos han enseñado, Dios, y lo que hemos venido aprendiendo día a día, Dios.
a desenamorarnos de las cosas materiales, a desenamorarnos de las cosas pasajeras y efímeras y enamorarnos de lo que realmente vale la pena, Dios. Disponemos nuestra vida, nuestra mente, Dios, nuestro corazón, nuestro cuerpo, Señor, lo disponemos para recibir tu palabra, Señor, para recibir ese mensaje y esa porción que solamente viene de ti, Señor, para poder entender y comprender tu palabra, Dios, no, Dios, con ofensas, sino para poder entenderla de acuerdo tú quieres que la entendamos, Señor. Ayúdanos a comprender tu palabra día a día, Dios. Ayúdanos, Señor Jesús, a también poder vivirla, Señor, y a poderla poner por obra cada día, Señor. Ayúdanos, Espíritu de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dele un fuerte aplauso a Jesús. Dios bendiga ahora sí la iglesia, a los que están en las redes sociales. Y ahora sí, le tiembla a uno todo y no sabe uno por dónde empezar. Cuando ya ve lleno. Pero bueno, gracias a Dios. Bienvenidos. Amén, amén. Bienvenidos. Este no es un tiempo para perder, sino estos son tiempos para aprovechar y valorarlos. Estos son los mejores tiempos. Estos son los tiempos que valen la pena día a día. Amén. Y vamos a empezar de la siguiente manera. Y está en Salmo capítulo 73. Salmo capítulo 73, verso 1. El que lo tenga, dice amén, por favor. Salmo capítulo 73, verso 1. Amén. Amén. ¿Todos están ahí? Amén. Amén. Dice lo siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Amén. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos. ¿Qué está hablando? El Salmo de Asaf tiene un título que dice: el fin de los malos en contraste con el de los justos. Salmo de Asaf. Y me encanta algo, y es que dice: ciertamente Dios es bueno. Lo sorprendente es saber que él dice Dios es bueno, pero no sabemos por qué Dios es bueno. Porque él está diciendo que Dios es bueno, pero inicia con un Dios es bueno. El segundo dice: en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos. Muchos en nuestra vida tal vez tuvimos también ese casi resbalaron, casi. Vamos a ver qué dice el verso 3. Porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. Verso 5. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Verso 6. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre. Qué sorprendente, qué sorprendente. Vamos a ver algo aquí, y es lo siguiente: tengamos cuidado como jóvenes y no nos dejemos llevar por lo que vemos. Como jóvenes debemos tener cuidado y no dejarnos llevar por lo que vemos. Número 1, vemos las gracias a aquel que no dejó que él perdiera el pie. Aquí le estaban dando ¿qué? Gracias, diciendo Dios es bueno. A alguien que no le permitió que resbalara. Entonces muchas veces hemos estado en ese casi, pero también hemos dado gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos ha guardado. Y dice en el versículo 1, en el versículo 2 al 14, habla de cómo le vino la tentación, el por qué él dijo casi resbalaron mis pies. Del verso 2 al 14 nos explica
el por qué, ¿vale? Del verso 15 al verso 20 nos dice cómo salió de la tentación. Casi resbala y nos explica por qué casi cae, pero también nos dice cómo salió de esa tentación. Del verso 21 al verso 28 nos habla de cómo sacó provecho de la tentación. Entonces, versículo 1, bueno para con Israel. El salmista nos refiere a la tentación de envidia, se refiere a la tentación de envidia que sintió al ver la prosperidad de ¿quiénes? De los inicuos, de los impíos, de los injustos. Amén. Por eso dice en el verso 3, porque tuve envidia ¿de quién? De los arrogantes. ¿Al ver qué? Al ver la prosperidad de los impíos. Él tuvo envidia. Entonces, como jóvenes, nosotros no caigamos por lo que ven nuestros ojos, porque tal vez podemos ver que muchos están creciendo, pero aquí ahorita vamos a ver lo que pasa. Dice lo siguiente, pero él tomó un buen principio, no olvidándose y diciendo Dios es bueno. Ese es uno de los buenos principios. Cuando Job entró en la tentación, él tomó como principio la omnisciencia de Dios. Cuando llegó y dijo, está en Job capítulo 23, verso 10, cuando él llegó y dijo, alguien que ya sabe todo lo que ocurre, mas él conoce mi camino. En medio de la tentación de Job llegó y dijo, mas él conoce mi camino. Y acá, ¿qué dijo Asaf? Dios es bueno. Dice, alguien que ya sabe todo lo que ocurre. En Job fue el camino de la omnisciencia de Dios. En el salmista fue la bondad de Dios. Amén. Y la bondad para los limpios de corazón, porque es que eso es lo que dice, la bondad para los puros de corazón. O sea que no estuvo para todo el mundo. Amén. Acá hay algo importante y dice, ojo, los limpios de corazón pueden estar seguros de que cualquiera sean sus pruebas y tentaciones que sufran, siempre van a ver el ¿qué? El favor de Dios. Esa es la diferencia. Qué sorprendente. Los limpios de corazón puede que pasemos las pruebas, las batallas más fuertes, pero debemos estar ¿qué? Tranquilos y seguros, porque en medio de eso veremos siempre el favor de Dios. Eso es algo que los impíos no verán, el favor de Dios. Dice, relata la fuerte sacudida que sufrió en la bondad de Dios hacia con Israel, por la fuerte tentación de pensar que los limpios de corazón del pueblo de Israel no sean más dichosos que los demás. Dice, y aquí Dios parece portarse mejor con la gente impía que con los justos. Por eso él dice, tuve envidia, porque aquí lo acabamos de leer, que dice que los impíos ¿cómo se ven? Se ven prosperados, pero ¿cómo más se ven? Ahí dice la palabra, se ven arrogantes, y dice, porque no hay dolores en su muerte. ¡Qué fuerte! Y su cuerpo es un cuerpo ¿qué? Robusto. ¿Y qué más dice? No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Pero aquí empieza algo muy bueno, y es el versículo 2. Lo vemos abatido por vaya tentación. ¿A quién? A Asaf. Ahora nosotros, ¿qué es eso que realmente también muchas veces abate nuestro corazón? Aquí Asaf estaban siendo las riquezas al ver prosperar los impíos. Pero ahora para nosotros, ¿qué es eso que a veces nos abate el corazón? ¿Qué es eso que a veces también quiere como afligir el corazón de nuestra vida? Dice, en cuanto a mí estaba satisfecho por la bondad de Dios hacia con Israel, mis pies estuvieron a punto de tropezar por la envidia que tuve de los arrogantes. Amén. Entonces, hay pruebas que ponen a prueba, hay pruebas que ponen las anclas a prueba, y es lo siguiente, dice acá,
Hay pruebas que ponen a prueba las más fuertes anclas. Muchos alguna vez estuvimos en ese casi, en el que a duras penas salimos con vida. El salmista viendo la prosperidad de los impíos. El versículo 4 y el versículo 5 dice: porque no hay dolores en su muerte y en su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. En pocas palabras, quiere decir que parecen disfrutar de un privilegio singular porque parece que ellos llevaran una vida ¿qué? Una vida mejor. Si él tuvo envidia porque los tuvo que haber visto que diferentes. Dijo, espere, yo como que yo voy a la iglesia y no, todo se me pone color de rosa, se me levantan las cosas, se me levanta esto, se me levanta aquello, y vienen esas pruebas y esos procesos, y yo miro allá afuera a los impíos y los veo contentos, felices y fuertes, como si todo estuviera bien. Pero lo increíble es que no están bien. Lo increíble es saber que en ellos hay una gran necesidad. Amén. Amén. Dice, porque se saben llevar del mejor consuelo y las comodidades de esta vida. Ellos, quienes los inicuos viven tan tranquilamente. Vamos a ver qué dice el verso 6 y el verso 7. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de violencia los cubre. Verso 7. Los ojos se les saltan de gordura y se desborda su corazón con sus antojos. ¡Qué fuerte! Dice, viven tranquilamente. Hay muchos que tienen en sus manos muchos bienes de este mundo. Amén. Aunque no tienen ningún bien del cielo. Pues son impíos y sin embargo alcanzaron riquezas. Porque eso lo dice en el verso 12. Vamos a ver qué dice. Miren, estos son los impíos y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Entonces dice lo siguiente, hasta parecen morir en paz. Parece que mueren, pero morir en paz, pero en realidad no lo es así. Sin ser turbados, como lo habla en el verso 4, sin ser turbados por el mundo, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. Entonces parece que en ellos que ellos no fueran turbados por las cosas del mundo. Parece que no hay congoja. Lo más fuerte es saber que ni su conciencia a ellos mismos les aterra. Eso es lo más fuerte, saber que ni la conciencia les aterra a ellos. O sea que aquí vemos cómo detalla el mal carácter de tales personas. ¿Quién? Asaf. Cómo detalla el mal carácter de las personas llamadas impíos, ya que se les endurece el corazón por la piedad. ¿A quiénes se les endurece el corazón? A los impíos. A causa de lo que tienen se les endurece el corazón y por eso se muestran robustos y fuertes y que no necesitan de nada ni de nadie. Amén. Pero dice, y se les vuelve orgullosos y arrogantes. Es una persona ciega. Es una persona que ciega a las debilidades y peligros y creen que van por un camino recto, pero como dice la palabra también, piensan que van por un camino recto, pero no, van por un camino de muerte. Amén. Y lo más increíble, hay un pasaje de la Biblia también que dice que a la vista de uno cree estar como súper bien, pero dice Dios, no, pero es que yo sí peso los corazones, yo peso y yo sí escudriño. Amén. Dice, al vivir tranquilos, la soberbia les rodea. Lo habla en el verso 6. Por tanto, el orgullo es su collar y el manto de violencia los cubre. Si nosotros recordamos en Proverbios también nos habla de que la sabiduría, ¿qué hace? ¿Aló? Oh. En Proverbios también vimos que la sabiduría también nos hace ver cómo también nos hermosea con un collar. Pero mire que acá ya no es un collar de esos que hermosean, sino ya el corazón el collar que ellos se ponen es un corazón de ¿qué? De orgullo. Amén.
Es un collar de orgullo. O sea que así como aparece su orgullo, en lo que llevan también se les ve en lo que hablan. ¿A quiénes? A los impíos. Y dice lo siguiente, ellos hablan ¿con qué? Con altanería. Ellos hablan con cosas ohesas, con falta de respeto, hablan ellos se dirigen con falta de respeto a los demás. ¿A causa de qué? Del orgullo. Amén. Y dice lo siguiente, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 18, ¿qué dice? Segunda de Pedro, verso 2, capítulo 18, ¿qué dice? Capítulo 2, verso 18. Capítulo 2, verso 18. Gracias. Mientras tanto te voy a ir leyendo el versículo. Proverbios 21:2 dice: todo camino del hombre es recto en su opinión, mas Jehová pesa los corazones. Amén. Gracias, pastora. Qué bueno. Segunda de Pedro 2:18. Segunda de Pedro 2:18, ¿qué dice? Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen como concupiscencias de la carne y discusiones a los que verdaderamente habían huido de lo que viven un error. Ok, o sea que dice, en pocas palabras, seducen a los que apenas acaban de escapar de entre los que viven en el mal error. O sea que los que intentan escaparse de ese mal error, ellos ¿qué hacen? Seducen. Seducen. ¿Para qué? Para hundirlos también. Dice, la insolencia les llega a tal punto que creen saber lo que todo. Creen saber todo en cuanto al cielo y todo en cuanto a la tierra. Ellos creen saberlo todo. ¿Pero por qué creen saberlo todo? Por el orgullo. Porque ellos caminan con robustos. Pero vamos a ver algo interesante. Y dice el verso 10. ¿Qué dice? Dice de Salmo 70 y capítulo 73. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia. Dice, describe la influencia pecaminosa que la conducta y el bienestar de los impíos han ejercido sobre los israelitas. Por eso Dios les habla aquí y les dice, ¿qué les dice? Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar. Porque ¿qué estaban haciendo los impíos? Los que tenían riquezas estaban seduciendo al pueblo, y a causa de que los estaban seduciendo, estaba haciendo que ellos tomaran las malas decisiones. Amén. Y se terminaran apartando de Dios. Por eso dice el verso 10, por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar. O sea, quiere decir que el pueblo se había ido, pero ¿qué dice? Vuelve a este lugar. Amén. Dice el verso 14, ¿qué dice el verso 14? Pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Ahora acá dice, a el salmista verlos sin ser castigados y tan atrevidos, mi pueblo se está volviendo hacia ellos. En pocas palabras, se vuelven altaneros y blasfemos junto con ellos. Entonces ellos se vuelven como los impíos. Entonces, como jóvenes, no caigamos en esas apariencias y en esas mentiras, que a veces queremos simplemente también demostrar y querer tener bienes, pero tengamos cuidado, porque si no, miren lo que nos podemos convertir en blasfemos. En blasfemos. Y Dios quiere que frenemos y tengamos cuidado y no nos dejemos llevar. Amén. Dice verso 17, ¿qué dice? Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Este pedazo me encanta. Hasta que entré en el santuario y entendí, comprendí el fin de ¿quién? De los impíos. Hasta que entrando en el santuario, ahora yo quiero decirles algo. Es difícil estar fuera del santuario y que Dios nos responda, porque dice que cuando Él estuvo afuera, ¿qué pasa? Lo que hizo fue ¡pum! Casi cae.
a causa de estar fuera de la habitación de Dios. ¿Por qué qué? Porque los veía y los veía mejor y le ganó más lo que vio, y eso quiso ocasionarle muchas cosas en el corazón. Pero por eso él dice, pero entrando en el santuario, fue cuando entendí y fue cuando comprendí el fin de ellos. Amén. Entonces, en la quietud de la casa de Dios, con los pensamientos que aquel lugar le suscitaba, trayéndole a memoria porciones de la palabra que él en lo recio había olvidado. A veces hay muchas tentaciones que son tan fuertes que nos hacen olvidar esas palabras y esas promesas de Dios. Pero por eso cuando entramos en el santuario como jóvenes empezamos a entender y a comprender nuevamente por qué pasa todo lo que pasa. Entonces las cosas las vamos a encontrar en el santuario, no fuera del santuario. No esperemos estar fuera del santuario y el poder entender el por qué los impíos sí crecen y crecen y crecen y amontonan, porque no lo vamos a poder entender y comprender. Es necesario hacer ¿qué? Entrar al aposento, al santuario. Y como jóvenes, qué bueno que vayamos aprendiendo a no dejarnos llevar por las apariencias, sino aprendamos a entrar en el santuario para cada día poder comprender y entender las cosas que se mueven en el mundo. Amén. Dice, ¿cuántas veces perdemos el enfoque por los momentos recios en nuestra vida? Piénselo por un segundo. ¿Cuántas veces perdemos el enfoque? ¿Cuántas veces ya tenemos la meta ya clara, pero de un momento a otro nos salimos de la habitación y uy, no, pero mire, otra vez tiene, no, y otra vez no, y yo, y empieza a entrar como esa envidia en nuestro corazón. Pero sabe que no es envidia lo que le debemos tener a los impíos. Compasión. No es envidia. Entonces dice, pero debemos orar nuevamente para que Dios traiga su luz. Amén. ¿Qué debemos hacer? Orar. ¿Para qué? Para que Dios traiga nuevamente su luz. Los impíos eran dignos de lástima, más que de envidia. Amén. Versículo 25, ¿qué dice el verso 25? Vamos a ver qué dice. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Aquí vemos el aliento de un alma santificada por Dios, que encuentra en él su reposo. Amén. Entonces, en la habitación es donde encontramos ese verdadero reposo. Es donde podemos descansar y decir, no, venga, yo preocupado porque los veía bien, pero entré a la presencia y el Señor me dice, no es eso. Porque acá mismo en el Salmo 73 dice que como despeñadero bajarán. Amén. Pero no olvidemos este hermoso versículo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Amén. Ponga su mano en su corazón y dígalo creyendo. Mire la palabra, mire el verso 25 y cómo lo va a decir. ¿A quién tengo yo en los cielos? No, pero dígalo en serio. ¿Cómo lo va a decir? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo. Fuera de ti nada deseo fuera de ti. Porque fuera de ti lo único que se vive es apariencia, mentiras y engaños. Amén. Ellos solamente muestran la apariencia. Ellos solamente muestran una apariencia de que están felices, pero nosotros no mostramos apariencia, nosotros vivimos felices. Amén. Y vivimos con una paz verdadera, con una paz real. Amén. Ahora vamos a ver algo y es un segundo paralelo. Ya hablamos del Salmo capítulo 73, ¿verdad? No lo tomé
todo, pero si lo leen todo en casa, leen todo el Salmo capítulo 73 hasta el verso 28, si lo leen todo, se van a encontrar con cosas brutales, fascinantes. Pero acá lo que hice fue tomar ciertos puntos. Amén. Amén. Ciertos puntos, pero quiero mostrarles un paralelo y es con Juan capítulo 6 verso 2. Juan capítulo 6 verso 2. Y dice, este capítulo se divide en 5 partes. Número 1, el milagro de la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces. Y va del versículo 1 al versículo 14. Luego, número 2, Jesús se refería a la multitud que quiere hacerlo rey. Y van del versículo 15 al versículo 21. En el versículo 22 al versículo 27 vamos a encontrar las multitudes acuden a él, o a quién, a Jesús, en Capernaum. Del verso 28 al verso 59, su famoso mensaje del pan de vida. Y el verso 60 al verso 71 vamos a ver los efectos que el mensaje produjo en sus oyentes. Amén. Amén. No olvide lo que acabamos de ver en Salmo capítulo 73. No lo olvide. Es un paralelo que ya ahorita lo vamos a poder tal vez comprender o entender un poco mejor. Amén. Amén. Y dice lo siguiente, el Salmo capítulo 6, verso 1, tiene un título que dice, Juan capítulo 6, verso 1, gracias. Alimentación de los 5,000. Amén. Amén. ¿Qué dice? Alimentación de los 5,000. Entonces, aquí vamos a encontrar algo muy interesante. Y es la historia de Jesús. Amén. De lo que hizo Jesús con la multiplicación de los panes y de los peces. Amén. Jesús llegó y había una multitud grandísima, grandísima. No era cualquier multitud, era muchísima multitud de gente la que había. Y entre esa multitud también estaban, ¿quiénes? Sus discípulos. Estaban ahí con Jesús. Pero dice que cuando estaban ahí, Jesús se quedó haciéndole una pregunta a alguien llamado Felipe. Y se quedó preguntándole a Felipe de cómo iban a darle de comer a toda esa gran multitud. Y lo que me sorprende es saber la respuesta que le da Felipe. Y dice la palabra que Dios le había preguntado a Felipe, que Dios le había preguntado porque él quería saber qué era lo que él iba a contestar, aunque él ya sabía, ¿verdad? Porque Jesús ya lo sabía. Amén. Y dice que cuando estaban multiplicando los panes y los peces, de esos pedacitos de pan que habían, 5 y 2 peces, y sacaron de comer ¿para cuántos? Para 5,000. Y lo más increíble es que empezaron a repartir todo ese pan. Y Jesús se queda mirando y les dice, y es más, lo que queda y lo que sobró, también cójanlo para que no se vaya a desperdiciar. Entonces imagínense ese gran milagro que Jesús hizo. Amén. Amén. Ahora voy a relatarles aquí lo siguiente. Y dice así, la multitud seguía a Cristo no porque creyesen en Él, sino por curiosidad y por interés propio. Por eso seguía la gente a Jesús. ¿Por qué lo seguía la gente? Por curiosidad y por interés propio. Y lo vamos a ver en el versículo 2 del capítulo 6. Y una gran multitud lo seguía, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Entonces, ¿qué era? Y una gran multitud lo seguía. ¿Por qué lo seguían? Por las señales que realizaba. ¿A quién? A los enfermos. Entonces estamos viendo que la multitud lo seguía a Cristo, no porque creyesen en Él, sino por interés propio.
Sin embargo, Jesús no dejó de hacer el bien. Imagínate que lo más sorprendente es que Jesús conoce todo de nosotros, porque dice la palabra que Él escudriña nuestro corazón. Él lo escudriña y dice que no han salido las palabras y Él ya conoce lo que vamos a decir. Entonces imagínate, lo más increíble, Jesús sabiendo que lo estaban siguiendo por interés, pero Jesús no llegó y dijo, uy, va a ser indiferente. No, Jesús siguió siendo el mismo. Amén. Jesús siguió haciendo el bien. Los milagros de Cristo hacia los que le seguí, los milagros de Cristo hacía que le siguieran muchos que en realidad no eran atraídos. Y lo vamos a ver en el versículo 44 del capítulo 6, verso 44, que dice: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Váyase metiendo para que pueda comprender. Y dice lo siguiente: Jesús no se cansaba de hacer el bien. ¿Y cómo vamos a ver que Jesús no se cansaba de hacer el bien? Vamos a ir a Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, verso 9. ¿Qué dice? Por favor. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Y no nos cansaremos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Amén. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús no se cansaba de qué? De hacer el bien. Bueno. Igualmente nosotros, como jóvenes, como esos hijos de Dios, también no nos cansemos de hacer el bien. Amén. No nos cansemos de hacer el bien. Amén. No nos cansemos de hacer el bien. Ya tenemos una eternidad para regocijarnos en el Señor. Amén. Versículo 11 del capítulo 6 de Juan, que dice: entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Aquí hay algo interesante. Jesús, antes de hacer un milagro, daba gracias. Jesús, antes de resucitar a Lázaro, ¿qué hizo? También dio gracias. Y aquí, ¿qué vemos? Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias. Qué hermoso detalle de Jesús, amén. Habiendo dado gracias. Entonces Jesús daba gracias antes de obrar el milagro. Nosotros debemos dar gracias a Dios de que Él es la dádiva y todo don perfecto. Amén. Dice, debemos ser agradecidos y compasivos. ¿Debemos ser qué? Agradecidos y compasivos. Pues al ver una tercera parte de la población perece físicamente por lo más necesaria para la vida temporal. Dice, vemos que hubo un poco para cada uno, pero no lo es todo, sino que todos pudieron comer hasta quedar totalmente ¿qué? Saciados. Vamos a ver el versículo 12 que dice: cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Entonces aquí vemos algo, y es que todos quedaron ¿qué? Saciados. Todos quedaron saciados. Y una persona saciada es alguien que se siente como dice, tenía un hambre, pero ya que es en el ámbito natural. Amén. Pero si lo mandamos para el ámbito espiritual, ya lo vamos a ver, porque podríamos hablar de la mujer samaritana. La mujer samaritana, ¿qué hizo? Ella llegó al pozo, y está allí en Juan capítulo 4, verso 14.
donde llega y dice que llegó la mujer samaritana al pozo y Jesús también llegó a ese lugar. Pero la mujer samaritana iba a ir a sacar ¿qué? Agua para beber. Pero Jesús había llegado al pozo porque sabía que era un vacío allá en lo más profundo. Y eso era lo que Jesús quería saciar en ella. Porque por eso llegó y le dijo Jesús a la mujer samaritana, a la mujer le dijo, si tú bebes de esta agua, jamás volverás a tener sed. Amén. Amén. Entonces dice lo siguiente, vemos que hubo aquí ya, el verso 15, ¿qué dice el verso 15? Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir por la fuerza a hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Entonces, ¿qué pasó? Que la gente se dio cuenta de lo que estaba haciendo Jesús y la gente se asombraba. ¿Y la gente qué quería hacer con Jesús? La gente quería convertir a Jesús ¿en qué? En rey. Entonces váyase metiendo un poco. Eso es realmente ser una persona sabia, entendida. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque de otro tal vez pudo haber dicho, uy, pues para ser rey, pues... Pero lo más increíble es saber que Jesús, ¿qué hizo? Jesús dijo, no, gracias. ¿Y qué hizo? Salió y se fue ¿para dónde? Para el monte. Amén. Se fue para el monte. Y dice, aquí vemos el celo de estos hombres era imprudente por estar fundado en la ignorancia de las escrituras. Pues ya todo está más que claro y está más que escrito. Amén. Que Cristo había de entrar a su gloria. Amén. Amén. Cristo debía ya haber entrado a su gloria, no por ser rey, sino ya se había dicho que él iba a pasar por esos momentos fuertes, por esos látigos, por esa cruz, amén, por ese dolor. Entonces imagínate, Jesús pudo haber dicho, no, pues sí es mejor ser rey que pasar allá por la cruz, pero ¿qué hizo Jesús? Ya estaba escrito, yo no necesito ser rey, yo necesito pasar por todo eso y así subiré a la gloria. Amén. Amén. Ahora dice lo siguiente, el verso 24. ¿Qué dice el verso 24? El verso 24 dice, por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos subieron a las barcas y se fueron ¿para dónde? Para Capernaum. ¿Buscando a quién? A Jesús. Buscando a Jesús. O sea, ¿qué estaban haciendo ellos? En una búsqueda a Jesús, en una necesidad que apremia. Amén. ¿Qué dice el verso 26? El verso 26 dice, Jesús les respondió, en verdad les digo que me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Aquí se empieza a poner un poco interesante. Jesús descubre el verdadero motivo por el cual ellos lo estaban siguiendo. O sea que Jesús descubre el verdadero motivo de nosotros por el cual estamos viniendo, Amén. por el cual le servimos. Jesús también lo descubre. Amén. Amén. Porque dice porque dice que Dios es que omnisciente, omnipotente, omnipotente. Dice la Escritura, si me fuera para lo más profundo, ahí estás tú. Si me fuera para lo más escondido, más incógnito, ahí estás tú. Por eso dice la palabra, ¿a quién iremos? ¿A quién? Si solo tú. Amén. Amén. Dice lo siguiente, si Jesús descubriera nuestro motivo, ¿con qué se encontraría? Jesús descubrió el motivo de aquella multitud, lo descubrió, se dio cuenta del motivo por el que ellos querían correr detrás de Jesús. Pero hoy en día, si Jesús descubriera nuestro motivo, ¿con qué se encontraría? Se encontraría con una transparencia, con algo real, con algo sincero. Sería una buena pregunta, ¿verdad? Porque ellos no buscaban a Jesús por la doctrina que bien les enseñaba para el bien de sus almas.
Jesús les enseñaba tremenda doctrina para bien de quién, de ellos, pero ellos no iban, siempre nos lo ha enseñado el pastor. Ellos, hay muchos que miran es que las manos de Jesús, amén, esperando a ver cuando él coge y tome. Pero qué increíble. Dice acá algo interesante. Si no era el pan, sino que era el pan que multiplicaba para satisfacción de sus estómagos. Por eso era que ellos lo buscaban, por el pan, porque los mantenía como... Los mantenía saciados. ¿Sabe por qué? Porque la palabra que Jesús les estaba dando en ese momento, dura, ya lo vamos a ver. Dice, Jesús no se deja llevar de las adulaciones, sino que le reprende por su hipocresía. Jesús no se dejaba llevar por, mire todos los que vienen detrás de mí. Jesús no se dejaba llevar por, mire toda esta cantidad como me siguen. Eso, vengan más. Sino que Jesús eso no le sorprendía. Jesús sabía lo que realmente había en el corazón de ellos y con las intenciones que venían. Por eso Jesús los reprendía. ¿Por qué? Por su hipocresía. Los estaba reprendiendo. Ahora dice lo siguiente: los ministros no se dejan llevar por halagos y adulaciones, sino en ser fieles, en reprochar a quienes lo necesitan. El versículo 27 dice: trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. O sea que qué interesante, que les dice: trabajen no por el alimento que perecen. Yo sé que ustedes están detrás de mí por el pan y los peces, pero trabajen no por el alimento, porque ¿qué les dice? Es que la palabra es no por el alimento, porque el alimento perece, sino que les aclara, les dice, sino por el alimento que permanece. La palabra es muy completa, la verdad. Amén. Jesús se queda mirándolo y les dice: ustedes preocupados por el pescado y el pan, pero trabajen más bien por lo que realmente vale la pena, por lo que es eterno. Amén. Amén. Entonces eso debemos hacer como jóvenes, trabajar por lo que, por lo eterno, para trabajar por lo eterno. Dice lo siguiente, versículo 27, no debemos hacer de este mundo la causa principal de nuestras preocupaciones. No debemos hacer de este mundo la causa principal. Amén. Amén. Porque dice la palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas os serán añadidas. Amén. Amén. Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 6, verso 25. Mateo capítulo 6, verso 25. Verso 25 al 34. Amén. Amén. Dice: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento? Imagínate ese paralelo tan lindo. No es más la vida que el alimento. No dice al contrario, no dice no es más el alimento que la vida, sino que les dice no es más la vida que el alimento. O sea, como llevándola que es relevante, como haciendo esa pequeña palabra que es relevante. Amén. Y el cuerpo más que la ropa. Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? Qué hermoso eso. ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Pero les digo,
les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Verso 30. Y si Dios viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Verso 31. Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Qué increíble lo que vemos en el Salmo capítulo 73. Ellos que buscan acaparar, obtener y obtener y obtener y obtener, y entre más tienen, más quieren. ¿Por qué? Porque ya el corazón ya se les ha corrompido, se les ha corroído, y ya no les basta con lo que tienen, sino siempre quieren más. Pero ¿qué dice la palabra? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que usted y yo necesitamos. Amén. Mire que eso es lo increíble. Dios sabe qué cosas necesitamos. Amén, amén, amén. Dios sabe qué cosas necesitamos, pero Dios dice, pero no lo haga mal. Yo sé usted que tiene hambre, yo sé usted que quisiera vestir, yo sé usted que quisiera ponerse, yo sé qué paseo quisiera dar, yo lo sé, yo lo conozco. Pero ¿qué dice? Pero tengan cuidado de hacerlo a la manera del mundo. Amén. Amén. Porque dice el Padre, yo conozco. Pero el verso 33 dice, pero busquen primero su reino y su justicia. O sea que no hacemos lo que hacen los impíos. Buscar primero beneficio personal y propio, y cuando todo se les va al suelo, venir, Señor, te necesitamos. Sino que Dios nos está enseñando y nos está diciendo, como jóvenes, aprendan a buscar primero el reino. Busquen el reino, que yo sé lo que ustedes necesitan. Y dice, por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Amén. O sea que todo lo de este mundo es que corruptible, que la riqueza, los placeres y qué más, los honores, son cual comida que a lo más alimenta el vientre, que eso fue lo que hizo aquí en Juan, les alimentó el vientre, pero el espíritu, ¿cómo estaba? Pero el vientre sí estaba lleno, y por eso era que buscaban a Jesús. Pero dice algo, solo la fantasía, pero hay una comida que permanece para la vida eterna. ¿Alguien quiere esa comida realmente? Amén, 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 amén. Pero realmente alguien quiere esa comida verdadera. Gloria a Dios. Esa comida verdadera tiene algo, y es lo siguiente: es una comida que la cual da ¿quién? ¿El hombre? No. La da Jesucristo. Amén. 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 Y dice, pues es una comida que satisface no solo porque nutre el espíritu, sino porque dura para siempre, ya que es vida eterna. Amén. Entonces, la comida natural que hace en el cuerpo del ser humano alimenta, ¿cierto? Y en el instante que hace, te sacia. Pero después vuelves y quedas ¿qué? Con hambre. Pero mira lo que acá dice, pues es una comida que satisface, no solo porque nutre el espíritu, sino porque dura para siempre. O sea que ¿qué hace ese alimento? Dura. La palabra de Dios permanece para ¿cuándo? Para siempre, ya que la palabra de Dios es que vida eterna. Amén. Amén. Dice, hay que trabajar por ella, no porque adquiera mérito, sino porque hay que buscarla con diligencia. Amén. El versículo 31 y el verso 35, ¿qué dice? El versículo 31, vamos a ver qué dice el versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Y el verso 35, ¿qué dice? Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Qué increíble.
vemos que los judíos no entendieron el verdadero sentido del pan. O sea, aquellos que no entendieron el verdadero sentido del pan. Ya lo vamos a ver por qué. Del mismo modo que la samaritana no había entendido el sentido del agua. La samaritana no había entendido el sentido del agua, el por qué llegó al pozo. Pero Jesús dijo, usted viene a tomar agua, pero yo sé que usted toma agua y vuelve y queda insatisfecha. Yo conozco su necesidad. Yo soy el agua de vida. Si tú bebes de esta agua, nunca jamás volverás a tener sed. Amén. Amén. Entonces, dice lo siguiente. ¿De qué no entendemos nosotros? Ellos no entendían que Dios era el pan de vida. Ya le habían dicho, mira, este es el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Pero ellos no lo entendieron. Muchas veces a nosotros nos han dicho, mire, Jesús es esto. Mire, acá está escrito lo que es Jesús. Y muchas veces nos volvemos como esas personas incrédulas. No creo. No, pero ¿cómo me van a dar a Jesús, que Jesús es esto? No. Pero vamos a ver algo increíble en el verso 35 dice, así como el pan material sostiene la vida del cuerpo, así Jesús es el pan del cual alimenta nuestro espíritu. El pan natural alimenta nuestro cuerpo. Amén. Pero acá dice que Jesús ¿qué? Es el pan de vida. Como Jesús es el pan de vida, ¿qué hace? Alimenta nuestro ¿qué? Nuestro espíritu. ¿De qué nos estamos alimentando como jóvenes? ¿De qué nos estamos alimentando? Dice, Cristo es el pan de vida del mundo. Verso 38, ¿qué dice? ¿Qué dice el verso 38? Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús tenía mucha claridad. Mucha claridad. Dice, no vino por su propia cuenta, era enviado por su Padre, como el gran agente de la salvación y sanación de toda la humanidad perdida. Amén. Amén. Ahora dice, el objetivo de su vida era dar gloria al Padre. El objetivo de Jesús nunca fue darse gloria a Él mismo, sino de darle la gloria ¿a quién? A su Padre. Amén. El versículo 41 que dice, por eso los judíos murmuraban de Él, que Él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. ¡Qué increíble! Dice algo interesante, esto viene inmediatamente después de la declaración de Jesús cerca de la voluntad de Dios. ¿Por qué los judíos murmuraban? Los judíos murmuraban de lo que Jesús les estaba diciendo porque no creían. Porque no creían. ¿Por qué no creían? Porque para ellos era difícil entender o para ellos era difícil comprender que Jesús había venido de donde, de José, ¿cierto? De su padre, de José, que había sido de carne y hueso, y que como ahora viene a decirles que Él es el pan de vida y que Él descendió del cielo. Eso fue algo que a ellos les rompió, ¿qué? No lo lograban entender. No lo lograban comprender, no lo lograban comprender, pero hubiese pasado algo. Si ellos hubiesen bajado su orgullo y su arrogancia en ese momento, tal vez ellos hubiesen podido acercar a Jesús y hubieran dicho, Jesús, explícanos un poco mejor esa parábola, explícanosla mejor porque no la entendemos. Pero ¿qué pasó? Que ellos no lo hicieron, sino que ¿qué hicieron? Se pusieron fue a murmurar. Entonces para ellos fue difícil comprender, para ellos fue difícil el aceptar de que Jesús había descendido del cielo y que Él era el pan de vida, porque Él ya había sido ¿qué? De carne y hueso. Amén. Amén. Ya había sido como Amén, ellos. amén. Pero vamos a ver qué pasa. Jesús los visitaba con misericordia y que en ellos habría de postrarse para adorar y recibir con júbilo tan buenas noticias, pero murmuraban acerca de lo que Cristo les acababa de decir. Hay muchos que con boca
no se atreven a contradecir abiertamente la doctrina de Cristo. Pero en lo íntimo del corazón están diciendo que no les gusta. No se atreven. Ellos no se atrevieron a decirle, Maestro, Jesús, Rabí, explícanos. Ellos no se atrevieron a preguntarle. Amén. Ellos no se atrevieron a preguntar. Pero ¿qué pasó aquí? Que como ellos no se atrevieron a preguntar, entonces Jesús, que lo conoce todo y lo sabe todo, y conoce lo íntimo del corazón, y sabe lo que están diciendo, entonces dice, lo que les ofendió está en el versículo 41 y en el verso 42. Vamos a ver qué les dice. Por eso los judíos murmuraban de él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? Eso era algo que les rompía la cabeza. Eso es algo que les rompía la cabeza. Entonces, aquí hay una grande pregunta. Tal vez nos podríamos preguntar, ¿por qué estamos ofendidos? A veces nos ofendemos. A veces oímos la palabra y nos ofendemos. A veces escuchamos el mensaje y decimos, ¡ah! ¡Ah! Pero ¿por qué nos ofendemos? Ellos no entendieron porque no se les había revelado quién era Jesús en realidad. Y si a ti y a mí no se nos revela quién es Jesús, pues imagínate, también vamos a quedar con cualquier cantidad de preguntas, de incógnitas, de interrogantes. Amén. Amén. Pero dice lo siguiente, lo que de él conocían en cuanto a su extracción terrenal les era un obstáculo para creer en su origen divino, pues ellos pensaban que no podía proceder del cielo al ser como uno de ellos. Amén. Ahora vamos a ver el verso 51. El verso 51 dice lo siguiente, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. ¡Ay! O sea, así ve que Jesús dio ¿qué? Dio su vida. Y ese fue la muestra del pan. Amén. De él. Pero ¿qué dice Jesús? Pero si usted come de este pan, si usted cree en mí, pues ¿qué va a pasar? Yo soy el pan vivo. Ahora dice lo siguiente, este es el sentido de no morir, vivir para siempre. No es lo mismo existir para siempre, pues también los condenados existirán para siempre, sino vivir una vida feliz para siempre. Amén. 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 Ahora dice, vemos los motivos que tenemos para creer en Él. Aquí Cristo menciona a algunas personas que aunque le han visto, no creen. Hay mucha gente caminando detrás de Cristo. Hay mucha gente siguiendo a Jesús. Hay mucha gente siguiendo sus caminos, sus pisadas, pero realmente no le conocen. Realmente pasa lo que le pasó a Zaqueo. Había oído escuchar hablar de Jesús, pero no sabía quién era Jesús, hasta que él se subió al sicomoro, a lo más alto. ¿Para qué? Para mirar quién era. Pero dice que cuando Jesús pasó, Jesús se quedó mirando y lo llamó de allá, y le dijo, ven, baja, y lo llamó, ¿por qué? Por su nombre. Entonces hay mucha gente que viene también a la iglesia, pero no creen. Hay mucha gente que está aquí, pero puede que no crean. Así como le pasó a quienes, a los que estaban aquí, a los que hablan Jesús. Entonces, Cristo menciona que algunas personas que aunque le han visto, no creen. No creen, y lo vamos a ver en el verso 36. Vamos a ver el verso 36. Dice, pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Qué increíble. O sea que la palabra es muy completa, la palabra es muy clara. La palabra dice, yo sé que estás en la iglesia, pero no crees a lo que están hablando. Yo sé que haces lo que haces, pero no crees
a lo que yo digo. ¿Sí me hago entender? Entonces vamos a ver lo siguiente, y es, vemos los efectos que produjo el anterior discurso de Jesús, y lo vamos a ver en el verso 60, en el versículo 60. Por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: ¿dura es esta declaración? ¿Quién puede escucharla? Hay una versión que dice: dura es esta palabra. Dura es esta palabra. Para algunos de ellos fue como olor a muerte y para muerte. Para muchos de ellos esa palabra, ese mensaje de Jesús fue como eso, como un olor para muerte. No solo para judíos, sino también para muchos de sus discípulos. O sea que no solamente fue para los judíos, sino también fue para ¿quién? Para los cercanos de Jesús. Y vamos a ver algo, y es que murmuraban de la doctrina que acababan de escuchar. Ellos estaban murmurando. Si tú te das cuenta, hoy en día en las iglesias hay gente que hace lo mismo. Vienen, escuchan, pero ¿qué hacen? Murmuran acerca de lo que están escuchando. Pero tal vez murmuran y critican porque no se les ha revelado la verdad. No conocen la verdad. Amén. Entonces dice, murmuraban la doctrina que acababan de escuchar. No fueron pocos, fueron bastantes los que se ofendieron al oír estas cosas. En pocas palabras, resulta muy duro este modo de hablar. Ellos no se sienten capaces de aceptarlo. Ellos en humildad se hubieran acercado a Jesús y Jesús les habría abierto el entendimiento. Pero si a veces escuchamos nosotros la palabra y nos encasillamos solo en nosotros y decimos: no, es que no, y me rehúso y no es así. Pero si vamos en humildad a lo que pasó en el Salmo 73, al de entrar en el aposento, empezaremos a entender y a comprender mejor las cosas. Amén. Pero estando fuera del aposento es difícil entenderlas. Estando fuera del aposento es difícil comprender por qué Dios a veces nos corrige de la manera en la cual nos corrige. Con ese tome. Pero es que Él no lo hace porque sí, sino que todo padre que ama a su hijo lo corrige. Amén. Dice, pues así pasa con todos. Por eso se ofenden en su orgullo y piensan que es imposible que alguien acepte. Ellos en humildad, ya lo dije, así pasa con todos los burladores de la verdadera religión. Pues suponen que con toda persona inteligente han de estar de acuerdo. Pero gracias sean a Dios, personas han oído estas enseñanzas. No solo oído, sino que han hallado sus delicias. Porque solamente en Él encontramos esa verdadera delicia. Amén. Que fue lo que encontramos en el Salmo 73. ¿A quién iremos? Entonces dice, verso 61, ¿qué dice el verso 61? Pero Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban, esto es increíble. O sea que Jesús los había visto también y Jesús sabía que ellos estaban como así. Me imagino allá los discípulos así todos contentos delante de Jesús. Y Jesús diciendo, no, ustedes me hacen esas sonrisas, pero yo sé que ustedes están murmurando. Ahí donde ustedes están, yo sé que ustedes están murmurando acerca de esta palabra. Sé que lo que les acabo de decir, ustedes lo están cuestionando en su corazón. Eso es sabiduría. Eso es sabiduría. Sabiduría no es conocimiento intelectual del ser humano. Sabiduría es lo que viene de lo alto. Y cuando viene de lo alto, dice la palabra que es cuando Él revela esos secretos, eso que está oculto. Amén. Pero eso es sabiduría. Qué mejor ejemplo de sabiduría como la de Jesús. Qué hombre tan sabio. De otro hubiera dicho, uy, venga, usted sí es muy faltón. Uy, venga, usted sí es muy traicionero, usted está ahí conmigo y usted me está siguiendo solamente por beneficio. Uy, ¿sabe qué? Chaolín. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús hizo el bien. Jesús hizo el bien hasta el final.
Así la gente no lo haga, Jesús hizo el bien hasta el final. Amén. Pero Jesús fue sabio. Jesús supo corregir entre el necio y el burlón. Entre el necio y el sabio. Entre el necio. Porque si se corrige al necio, el necio te lo echarás de enemigo, porque se va a burlar de ti. Pero si corriges al sabio, el sabio te agradecerá. Y ya lo vamos a ver porque dice lo siguiente: mis pensamientos, Jesús conocía bien sus murmuraciones. Ojo, ojo, no por oírlas, sino por su omnisciencia. O sea que ellos no hablaron y Jesús dijo, uy, me parece que están murmurando. Sino que Jesús ya lo sabía. Jesús dijo, usted no está hablando, usted está ahí sentado, pero usted no está hablando y yo ya lo sé. ¡Ah, Dios mío, qué fuerte! Mis pensamientos son para Cristo como palabras que llegan a sus oídos. Salmo 139, verso 4. Vamos a ver qué dice. Y ya vamos aquí cerrando. Salmo 139, verso 4. Dice, aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Amén, amén. Aún antes de que yo me pare aquí a decir algo, el Señor dice, Jonathan, yo ya lo sé. Ya lo sé. Amén. Amén. Ya lo sabe todo. Debemos tener cuidado con los pensamientos. O sea, quiere decir de que no solamente es con lo que hablamos, sino con los pensamientos. Porque Jesús, cuando se le dio a los discípulos, se dio fue por medio de ¿qué? Del pensamiento. No de lo que ellos hablaron, sino de lo que ellos estaban pensando. Entonces debemos tener cuidado con nuestros pensamientos como jóvenes. Tengamos cuidado con esos pensamientos. Yo sé, a veces es dura esta palabra. También pasa como dice acá, dura es esta palabra, a veces es duro este mensaje, a veces es duro y es difícil de entenderlo. Pero es necesario tener humildad e ir a la habitación y allá el Señor dirá, ven, ven, ya te voy enseñando y te voy indicando cómo es. Ven, ven, ven. Amén. Dice lo siguiente, Jesús conocía bien cómo responderles. Les dijo, ¿esto les ofende? Lo más increíble, yo cuando leía todo esto, yo quedaba así, Dios mío. Yo decía, no, Dios, ¿qué digo? ¿Qué digo si ya todo lo sabes? ¿Qué digo? Pudiera decirte, a veces me choca esa palabra, a veces quisiera salir corriendo, a veces quisiera decir, no, pero ¿qué? ¿A quién iré si solo tú tienes palabra de vida? Amén, ¿A amén. quién iré si solamente Él sabe? Entonces, Jesús se queda mirando y dice, ¿esto les ofende? ¿Esto les ofende? Tal vez Jesús nos preguntaría hoy como jóvenes, ¿qué te ofende? ¿Será que cuando escuchas el mensaje, será que cuando tus padres te instruyen, porque eso nos enseña Proverbios, Amén. la instrucción de nuestros padres, será que cuando nuestros padres nos corrigen y nos meten esa ajustadita, ¿será que nosotros sí lo aceptamos o realmente nos ofendemos con ellos? Hoy Jesús está aquí, el Espíritu Santo está aquí y el Espíritu Santo dice, ¿esto les ofende? ¿Qué te ofende? A ellos era el mensaje que Jesús les había dicho, pero a nosotros, ¿qué es eso que te ofende? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que a veces coge y te ofende y hace que en tu corazón de pronto pueda haber un pequeño dolor? Pero Jesús dice, tú estás ahí sentada o sentado, pero yo te conozco. Amén. Amén, amén. Dice, mis palabras, en el verso 63, vamos a ver qué dice el verso 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Qué bueno, las palabras de Jesús son ¿qué? Espíritu y vida. Qué hermosa es la palabra. Mis palabras son vida. En la verdadera sabiduría no vamos a encontrar cualquier palabra. Si tú vas a la sabiduría, porque eso no es sabiduría, ir al hombre. Si tú vas al conocimiento intelectual del ser humano,
tal vez no vas a encontrar el mensaje que es. Pero si tú y yo vamos a Dios, Dios sí nos va a decir, yo sé que esto te va a ofender, pero toma. Es necesario. Amén. Amén. Entonces dice, verso 64, ¿qué dice el verso 64? Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes habían de entregar. Qué increíble. Jesús sabía desde qué. Desde el principio Jesús ya sabía quiénes iban a creer y quiénes no iban a creer. Amén. Así pasa cuando venimos a la casa de Dios. Venimos al templo de Dios, saludamos a todo mundo, nos portamos bien, nos abrazamos, nos reímos, nos miramos, Dios te bendiga, pero Jesús desde el principio ya conoce y ya sabe. Amén. Amén. Ahora dice lo siguiente, entre los cristianos hay muchos incrédulos reales. La incredulidad de los hipócritas está desnuda y abierta ante los ojos del Señor. Ellos se quedaron callados y no hablaron, pero Jesús dijo, yo ya sé que ustedes están murmurando. Entonces, como yo ya sé, Jesús no les dijo, uy, ¿les puedo hacer una pregunta? O, uy, venga, ¿cómo me les meto suavecito? Jesús les dijo directamente, ¿qué les ofende? ¿También les ofendió? ¿También están ofendidos? Y lo más increíble es que hay un pedazo donde dice, ¿y ustedes, alguno de ustedes también se quiere ir? Jesús era directo. Y yo a veces me pongo a pensar como jóvenes afuera en el mundo, también muchas cosas son directas hacia nosotros. También muchas cosas son directas. Y cuando son directas, tratan a hundirnos y a matarnos espiritual y físicamente. Y tratan de hundirnos. Pero ¿sabes qué es lo más increíble? Que cuando venimos a la casa de Dios y escuchamos palabra fuerte, decimos, uy, no, pero ¿qué es eso? No, pero ¿cómo? Pero cuando el mundo nos coge con realidad y ¡pah! Nosotros decimos, ay no, sí me abre el mundo. Gloria a Jesús. Ahí es donde debemos tener sabiduría. Amén, amén. Sabiduría y Amén. podamos entender las cosas. Amén. Amén. Sabía quiénes eran sinceros, pero también sabía quién no lo era. Entonces dice, ante los ojos del Señor, pues Él sabía quiénes lo traicionarían. Que ojalá en nosotros Jesús no encuentre eso. Y el Espíritu Santo no encuentre eso. Traición. De que aquí decimos ser y afuera no. Sino que encuentre en nosotros esa lealtad, esa transparencia en medio de nosotros. Amén. Amén. Dice, Él sabe quiénes no creen, por mucho que aparenten creer. Verso 65 y verso 44. ¿Qué dice el verso 65? También decía, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se les ha concedido el Padre. Por eso Jesús les hablaba antes. Les decía, nadie viene a mí si no es por el Padre. Pero ellos, ¿qué hicieron? Omitieron y solamente querían el beneficio de sentir sus estómagos llenos. Amén. Amén. Entonces, el verso 44, ¿qué dice el verso 44? Démosle una repasada. Verso 44, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Amén. Amén. Dice, no se les había revelado, por eso no creían. Cuando no se nos ha revelado, graves. ¿Qué es revelado? Revelado es algo que está cubierto. Es algo que está cubierto y se da así, abiertamente. Eso es revelado. Amén. Amén. Es algo que estaba ya oculto, pero Sale a la luz. Sale a la luz. lo que pasó con el velo, cuando el velo se rasgó. Amén. El velo se rasgó. ¿Y qué pasó? Que todos pudieron entrar. Amén. Amén. Dice, cuando chocamos es porque no se nos ha revelado. ¿Qué debemos hacer? Quitar el velo. ¿Qué mejor sabiduría ver cómo actuaba quién? Jesús. ¿Qué mejor sabiduría? Amén. Amén, amén. ¿Qué mejor sabiduría? Dos paralelos totalmente diferentes, pero van hacia un mismo punto. Amén. Entonces, no nos dejemos fiar, jóvenes, por lo que vemos. Amén. Amén. No nos dejemos fiar por lo que vemos. Las apariencias engañan. Amén.
vemos el mejor ejemplo en Jesús acerca de la sabiduría, y eso es la sabiduría verdadera. Esa es la sabiduría verdadera. Amén. Esa es la sabiduría verdadera. Ahora dice en Proverbios capítulo 4, hemos venido trabajando ¿qué? El tema de la sabiduría. Eso hemos venido trabajando, el tema de la sabiduría. Y quedamos en Proverbios capítulo 4, verso 7. Amén. Aquí solamente quiero leer ese pasaje que dice: lo principal es la sabiduría, adquiere sabiduría y con todo lo que obtengas adquiere inteligencia. Entonces, adquiramos ¿qué? Sabiduría, para que no nos pase que lo que le pasó a Asaf, que se llenó su corazón de envidia y casi resbalan sus pies hacia las cosas materiales. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer? Buscar la sabiduría. ¿Y quién es la sabiduría? Jesús. Y mire una persona sabia cómo actúa. Qué increíble, una persona sabia es una persona que va siempre puntual. Jesús fue puntual cuando se dirigió a los que estaban ahí con él, a sus discípulos. Jesús fue directo. Jesús no les sacó con rollo. Jesús les dijo: algo les incomodó, algo les ofendió. Y por eso ellos decían: dura es esta palabra. Cierre sus ojos, levante sus manos y vamos a terminar este tiempo adorando al Padre, adorando a Dios. Ojalá tú le puedas brindar lo mejor a Dios. Ojalá este mensaje haya sido un mensaje totalmente claro para tu vida. Y no solamente para los que están aquí en las redes, aquí literal en la iglesia, sino para los que están allí en las redes sociales también. Para aquellos que están ahí en las redes sociales, ojalá este mensaje haya sido un mensaje claro y contundente. Ya escuchaste el mensaje, ya escuchaste la palabra. ¿Qué te dejó el Señor? ¿Qué habló el Señor a tu vida? ¿Qué te habló el Señor? ¿Qué fue eso que Él marcó hoy en tu vida y en tu corazón? Duras esta palabra, dijeron los discípulos, dijeron los que estaban ahí en esa gran multitud. Duras esta palabra. Hoy tú qué le puedes decir al Padre, con tus manos, hazme la forma que soñaste para mí. Soy el barro, tú el alfarero, hazme de nuevo. Ministra, Espíritu Santo, Dios Todopoderoso. Duras esta palabra, ellos no lo entendían, ellos no lo comprendían, y para el conocimiento de ellos era duro aceptarla a causa de que no se les había revelado ese pan eterno, ese pan de vida. Fórmanos a tu imagen, Señor, menos de mí. ¿Alguien le puede decir conmigo? Terminemos adorándolo. Hey, pues yo renuncio a todo lo que soy para ser como tú.
Cántalo con todo tu corazón. Renuncio a todo lo que soy. Fluye, Espíritu Santo. Con tus manos hazme, dame la forma que soñaste para mí. Yo soy el barro, y tú el alfarero. Hazme de nuevo. Manos, haznos de nuevo, Dios. Haznos de nuevo con tus manos. Danos esa forma que tú ya soñaste para nosotros. Danos esa forma, Dios. Tú eres la verdadera sabiduría, Señor. Tú eres la verdadera sabiduría. Haznos de nuevo, Dios. Haznos de nuevo. ¿Alguien quiere ser hecho de nuevo? Esto fue lo que le hizo falta a la multitud, bajar su orgullo, bajar su ego. Esto fue lo que le hizo falta a la multitud. Pero acá hay una generación que sabe rendirse ante ti, Dios. Y hazme a tu forma, yo rindo mi ego a tus pies. Y rindo mi ego a tus pies. Yo rindo mi ego a tus pies. Y hazme a tu forma. Y hazme a tu forma. Yo rindo mis coronas a tus pies. Todo en nosotros lo rendimos a ti, Dios. Ayúdanos, Padre, porque tú eres el pan de vida, Señor. Ayúdanos porque aquí, como dice tu palabra, Señor Jesús, tú eres ese pan de vida, Dios. Tú eres esa realidad, tú eres esa verdad, Señor. Tú eres esa verdad, Padre bendito. Te necesitamos cada día. Te necesitamos a cada momento, Dios. Te necesitamos siempre, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre, a enamorarnos cada día más y más de ti, Señor. Ayúdanos a enamorarnos, ayúdanos a rendirnos delante de tus pies, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Y Simón Pedro le respondió: ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos, Dios, si solamente tú tienes palabra de vida? Nadie podrá satisfacer nuestra alma y nuestro corazón como tú lo haces. Los orgullosos y los arrogantes se visten de soberbia, Señor. Pero nosotros, Padre, nos rendimos ante ti. Nos humillamos ante ti, Padre, diciéndote: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida, Dios? Solo tú tienes palabra de vida para esta generación. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Gracias, Padre, gracias, Dios. Gracias por tu presencia, gracias, Dios. Solamente tú tienes palabra de vida, Padre. Te adoramos, Señor, te damos toda gloria y toda honra. Bendecimos a los que están ahí en las redes sociales. Nunca olvides que Jesús es el pan de vida, nunca lo olvides. Y nunca olvides que la multitud seguía a Cristo no porque creyesen en Él, sino que la multitud lo seguía por lo que Él les podía dar. Pero qué bueno que este tiempo nos enamoremos más de su presencia, más de Él, que cada día rindamos nuestra vida por completo. Amén, amén. Dios
los bendiga enormemente. Que Dios nos llene de fuerza para poder avanzar cada día y cada momento y hacer su plan y su voluntad. Amén. Amén. Amén y amén. Bendiciones.